y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, qué bendición. Vamos a darle inicio a este estudio y quiero hablar acerca de lo que es el poder que hemos recibido de parte de Dios para librar las batallas. Miren, en este punto, de poder para librar la batalla, en este punto vamos a analizar la existencia del poder, su fuente, el plural, los poderes de Dios en nosotros, la capacidad de poder con la cual contamos, capacidad desde el punto de vista cuantitativo, ese poder en nosotros, y cómo desatamos ese poder. Vamos a analizar primeramente la existencia del poder. El que el poder está en mí o en nosotros como creyentes no depende de mis esfuerzos ni de mis acciones, sino Dios por gracia colocó en mí la representación de su poder, que es el Espíritu Santo, que está inherente en nosotros. Esto que acabo de expresar, la iglesia no lo entiende. Todavía no se le ha sido iluminado esto que está revelado en las Escrituras, porque el hecho que un creyente le llegue a Dios con lágrimas de resignación y de impotencia es porque él no sabe con el poder que cuenta y el Dios que tiene. O sea, esto me dice que tiene una falta de identidad. No sabe quién es, qué tiene y qué puede en Cristo Jesús. Porque no hay lugar para llegar ante la presencia de Dios con lágrimas de resignación y de impotencia, llenas de temores, de dudas, de ansiedades y de confusiones, cuando le servimos a un Dios que todo lo puede. O sea, esto no tiene sentido. Por eso alguien dijo que la iglesia está llena, por ende, de hijos de Dios. La iglesia se compone de hijos, no de religiosos, de hijos. Tienen justicia, tienen vida, y eso emanó de Dios, se dio por gracia, por la fe en la cual tú depositaste en el plan de redención que Dios llevó a cabo a través de la muerte, y resurrección de Jesucristo. Eso te dio vida. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que tú eres hijo de Dios. Eso estamos claros. Eso no lo puede negar nadie, independientemente de la condición de pecado, de santidad en la que tú estás. Tú eres hijo de Dios. Porque Dios no puede negarte sus genes. No lo puede negar. Eres hijo. Punto. Pero tenemos hijos en la iglesia, que componen la iglesia, hijos de Dios que componen la iglesia, que son incrédulos, que no son creyentes. O sea, hijos que no son creyentes. O sea, yo no sé cómo hace, o qué hace, o de qué le sirve a un hijo de Dios estando en la iglesia en la condición de hijo y no creerle a Dios. O sea que la iglesia está llena de incrédulos, de escépticos dentro de la iglesia. Los hay. Porque donde hay fe, no hay lugar para el temor, la duda, la ansiedad, la preocupación, el afán. No hay lugar para eso. Sabemos lo que somos, sabemos lo que tenemos, sabemos lo que podemos en Cristo Jesús, sabemos con el Dios que contamos. Esto me dice que no conoce a Dios. Es como es otra verdad que se la voy a presentar.
La iglesia está llena ahí de hijos de Dios, porque se compone de hijos de Dios, la iglesia, pero que no son cristianos. Pero ¿cómo es eso, maestro, que somos hijos de Dios, no somos cristianos? Porque los llamaron cristianos porque eran seguidores de la doctrina de Cristo. Y un seguidor de la doctrina de Cristo es aquel que conoce a Jesús, quiere vivir como Jesús, conoce los principios del reino, se ajusta a los principios del reino y de él emana la vida de Jesús. Es un cristiano en la tierra. Es un seguidor de la doctrina de Cristo. Pregona, aprendió, la conoció, la pregona, la enseña, la vive. Hace eso un estilo de vida. Es un cristiano. Pero eso no... El creo, no sé si me arriesgo a decir esto o no quiero ofender a nadie, pero de los que están en la iglesia, que son hijos de Dios y que componen la iglesia, que son hijos de Dios, el 5% son creyentes y el 5% son cristianos. El Señor me dijo, tienes mucho conocimiento. Y el día que tú tomes todo lo que tú sabes y lo vivas, eres un Cristo en la tierra. No un Jesucristo. Jesucristo es uno solo. El único que fue ungido para salvar a la humanidad fue Jesús. Más nadie. Pero el día que tú camines según los principios del reino, de lo que mi hijo enseñó, de lo que los profetas dijeron, de lo que los apóstoles escribieron, tú vas a convertirte en un Cristo. Donde llegue, las enfermedades sanan, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan. Los demonios se van a ofrecer a salir de los cuerpos. Así, sin sacarlos, ellos solo van a hacerlo. Porque igual como tú eres, como Jesús es mi hijo, tú eres mi hijo. La diferencia es que Él vivió, caminó, cumplió los 613 mandamientos de la ley, que yo no te lo estoy exigiendo a ti. Se los exigí fue a Él. A ti no te los exigí. Te hice las cosas más fáciles para que caminases en gracia, no por la ley. Y todavía no quiere servir. Todavía no quiere funcionar. Esto es, Señor, ¿de qué tú me hablas? Vienen cosas impresionantes. Tú pasaste tus primeros, Moisés, la etapa de Moisés que yo tenía propuesto para Moisés en mi prognosis, en mi eterno conocimiento, 4 etapas de 40 años. Los primeros 40 años Moisés los pasó en Egipto, príncipe. Los segundos 40 años con el desierto, pastoreando ovejas. Los terceros 40 años en el Éxodo. Y los cuartos 40 años era para que estuviese en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Desobedeció y tuvo que venirse. Lo deseché. ¿Qué tiempo tienes tú ¿Qué tiempo tienes tú de conocerme, José? 40 años. Son tus primeros 40 años. Te quedan 40 más. Ve a ver cómo los vives. Ve a ver cómo los inviertes. Porque la vida es como una moneda que nomás que puedes comprar una sola vez con ella, 2 veces no puedes comprar. Ve a ver en qué inviertes la vida. Porque la vida es como un papel en blanco que se te dio con un apuntador, que tú puedes escribir lo que tú quieras en ese papel, pero lo que escribes tú no lo vas a borrar nunca. Porque tú tienes derecho en la vida de tomar cualquier decisión, pero no serás libre. Eres libre en la vida para tomar cualquier decisión, pero no serás libre de su consecuencia. Lo que tú siempre lo vas a recibir. Yo no puedo ser burlado. Porque estás caminando, la vida es como caminar en un piso de vidrio con zapatos de plomo, que si das un paso mal dado, partes el vidrio, tú no sabes dónde vas a caer. Porque en mí hay caminos que no tienen regreso. No tienen regreso. Yo perdono el pecado, pero las consecuencias que se quedaron por causa del pecado, muchas veces no las puedo restaurar. Hay que tener cuidado. Y a ver qué haces. Ni siquiera tienes una idea de las cosas que quiero hacer. Si te las presento y te adelanto en mi prognosis, porque sé el eterno, tengo un eterno conocimiento, y si yo te dijera a ti lo que yo voy a hacer contigo durante estos primeros 10 años, esta década que viene, para que venga la otra, y venga la otra, y venga la otra, son 4. Si yo te dijera a ti lo que yo voy a hacer contigo en estos primeros 10 años, me vas a estorbar mi propósito en ti porque no me vas a creer, porque es tan grande lo que quiero hacer que no lo vas a creer. Tu mente no va a entender esas cosas. Entonces mejor vamos paso a paso. Día a día te voy mostrando las cosas. Y vas caminando en ello.
Ahora, ¿usted cree que Dios solamente habló conmigo? ¿No es con usted también que está hablando? ¿O usted cree que yo le estoy diciendo acá solamente? No, te estoy hablando de mi experiencia, porque sé que tú tienes la tuya también. Los que me están escuchando a través de este audio imagen también tienen sus experiencias. Jesús dijo, eso está escrito en el libro de los Hechos. Lucas escribe el libro de los Hechos y se lo envía a Teófilo en el primer tratado, o Teófilo. Es Lucas en el segundo tratado. El primero te hablé de las cosas que Jesús hizo. En el segundo te voy a hablar de las cosas que hicieron los discípulos en el nombre de Jesús. Ahí. Segundo tratado, Hechos. Lucas te escribe esto. En el capítulo 1, el verso 8, Lucas registra un sermón que Jesús da antes de irse. Después de los 40 días que estuvo con sus discípulos, que comió, bebió y estuvo con él, que lo tocaron, que durmieron con él, que fue un ser humano, un hombre de carne y hueso, que se levantó de la tumba y se sentó a la diestra del Padre, porque quien tenemos asentado a la diestra del Padre es un hombre de carne y hueso. Y un hombre de carne y hueso es el que va a venir a reinar las naciones, a establecer el reino milenial, el milenio. Es un hombre para que se cumpla lo dicho por el profeta, que la descendencia de David se sentará a reinar a las naciones en el trono. Estuvo con ellos 40 días y los persuadió, porque una cosa es estar convencido de la verdad y otra cosa es estar persuadidos de la verdad. La persuasión es una intuición espiritual, es un convencimiento en el espíritu. Es lo que te dice: esta broma es así, mátame, pero yo no voy a negar esta verdad. ¿Por qué usted cree que los discípulos negaron a Jesús después de estar 3 años y medio con ellos? Porque estaban convencidos pero no persuadidos. ¿Qué es lo que hace que los discípulos se persuadan de esta verdad? La resurrección. Cuando Jesús resucita, entonces tenemos un Pedro que lo negó con maldición 3 veces, dispuesto a morir, crucificado boca abajo, porque no soy digno de morir como murió mi Señor. Hasta en la muerte lo honró. Persuadidos. Tengo que estar con ustedes 40 días persuadidos. Las cosas que le digo en esos 40 días no están registradas en las Escrituras. Pero usted se imagina lo que le dijo en esos 40 días. Las cosas que Jesús les pudo haber hablado. Solamente está registrado esto, el final. Se va y ya les digo estas cosas. Pero recibiréis poder. Pedro le hace una pregunta a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? La palabra cronos. Y Jesús le dijo: no os toca a vosotros los tiempos y las sazones. La palabra sazón es kairo, que es un momento oportuno, ajustado a la perfecta voluntad de Dios. El kairo es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Y ahí utilizó Jesús las dos palabras, cronos y kairo. No os toca a vosotros saber los tiempos, cronos, y las sazones, kairo, que mi Padre tiene en su sola potestad. Solo él tiene el derecho de terminar su programa en su tiempo, dentro del tiempo de los hombres. De eso, apártenlo un poquito. No se olviden de esa verdad, pero de esto quiero que ustedes estén centrados. Pero recibiréis poder. Oiga, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en mi caso, Maracaibo, en toda Judea, el estado Zulia, en Samaria, Venezuela, y hasta lo último de la tierra de las naciones. Esto es progresivo. 25 años tengo en esto. El hecho de que Dios me esté llevando a las naciones es porque ya hice algo por mi ciudad, por mi estado y por mi país. Gente que quieren ser internacionales y no han hecho nada, ni por el barrio. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hijos, ¿a quién le voy a ser testigo? Según el texto, ¿a quién le voy a ser testigo? A las naciones. ¿De quién voy a ser testigo? De Jesús, que muchas veces ni sabemos quién es, ni lo conocemos. Una de las cosas que falta, tema que falta desarrollar en la iglesia es la cristología.
La cristología. Muy poco la iglesia sabe de Jesús. Lo que la iglesia sabe es lo que Hollywood le ha presentado en las películas, que es una gran mentira muchas de las cosas que se presentan en esas películas. Una cristología limitada, donde no habla los momentos más críticos y más decisivos en la vida de Jesús. Yo les voy a dar a usted, y pronto vamos a estar sacando por la web el tema de la cristología de alta crítica. Vamos a estar sacando. Eso es algo como para reventar. ¿De quién voy a ser testigo? De un Jesús que no conozco. De un Jesús que la iglesia no sabe quién es. Del Teantropos, ¿qué es eso, maestro? Del Mesites, ¿qué es eso? Del mediador, ¿qué es eso? Del sumo pontífice, ¿qué es eso? La iglesia no tiene conocimiento de lo que es el Vía Crucis. Los sufrimientos de Jesús desde Getsemaní hasta la cruz. Cómo fue juzgado por los hombres. Juzgado por Dios. Entonces, ¿de quién voy a ser testigo? De Jesús. ¿A quién le voy a ser testigo a las naciones? ¿Con qué? Vamos, ¿con qué voy a ser testigo? Con el poder. Con el poder. Oiga esto. El evangelio, métase esto en el espíritu. El evangelio sin la manifestación del Espíritu Santo es una religión más. Tu evangelio no me dice nada de bueno. Entonces no es evangelio. Porque la palabra evangelio es el término evangelia, que significa buenas nuevas de salvación. Y las buenas nuevas está en que cuando salgamos a las calles tocamos puertas por puertas. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos resucitan. Es lo que dice Jesús. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero primero tienen que ser llenos del Espíritu Santo. No se muevan, quédense allí en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Pero les dio la comisión, vayan. Da de gracia, porque de gracia ustedes recibieron. Resucitad muertos, limpiad leprosos. Eso es el mensaje. El mensaje. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será sano, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? Este es el problema, que lo que yo dije ahorita, que la iglesia está llena de cristianos pero incrédulos. ¿Cómo se van a dar las señales si no crees en esto? ¿Cómo se van a dar las señales si viven llenos de temores y dudas, de ansiedades? ¿Cómo te van a dar las señales si el poder que recibiste ni a ti te está sirviendo? Ahora, oiga, ni el poder que recibiste ni a ti te sirve. En mi nombre echarán fuera demonios, resucitarán muertos, ciegos ven, sordos oyen, mudos hablan. Esa es la gran comisión del evangelio, donde la iglesia sale puerta por puerta, que es la verdadera obra de evangelización, que es lo que llaman Pablo el apresto del evangelio de la paz, que es la única arma que la iglesia tiene a la ofensiva, de avanzar, no de conquistar, sino de tomar ya lo que Jesús conquistó. Jesús conquistó al mundo, pagó un precio por la humanidad. A los ojos de Dios, todo el mundo tiene posibilidad de salvarse. Todo el mundo, no hay excepción ni excepción de personas, ni existe la predestinación. Eso no es bíblico, eso no es escritura, eso es basura dentro de la iglesia. No existe eso. Eso se le ocurrió a San Jerónimo de Estridón, instado por el catolicismo romano, inspirado por la filosofía platónica, colocó, donde Pablo nunca habló de predestinación, colocó el término predestinación, porque lo que Pablo dijo fue a los que antes conoció, también los llamó, los convocó y le hizo la invitación a lo que Pablo quiso decir allí. Estamos de predestinación. Salir. Es la única arma que tenemos a la ofensiva. Las demás son a la defensiva. Pero la única a la ofensiva. Con el escudo, con el yelmo, avanzar, ir casa por casa, puertas por puertas, anunciando las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Que usted toca una puerta y abre una señora llorando de un dolor profundo en su espíritu, en su corazón, cuando hay un cuadro de luto en ese hogar, porque la cabeza, el sacerdote de esa casa se está muriendo de un cáncer, de un maldito cáncer, de una maldición. De A o B, el que sea la enfermedad se está muriendo.
Y usted pueda entrar y decir, como dijo Jesús, Él no muere, Él vive. Lo que hizo Jesús cuando llegó a la casa de la hija de Jairo, había un cuadro fúnebre, estaban las plañideras llorando. ¿Sabe qué eran plañideras? Mujeres que le pagaban para que lloraran en los velorios. Y había una música de andesechas y ayes, música que se tocaba con flauta. Y cuando Jesús llegó, sacó las plañideras a llorar al valle y sacó los que estaban tocando. Salgan de aquí, la niña no está muerta, ella duerme. Vamos, duerme. Y se metió con 3 de sus discípulos, el padre y la madre de la niña, no dejó entrar nada más a nadie. Y le dijo, Tabita Cuni, levántate. Y se levantó, y después que se levanta, la toma en sus brazos y se la entrega a su padre. Y le dice, dale de comer. Así de sencillo, dale de comer. El cuadro fúnebre se acabó. Porque donde Jesús llega, entra la vida. ¿Aló? Donde Jesús llega, llega la vida. Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe, Dios le dice, toma tu bicicleta y vete a tal sitio que hay un niño, el cual voy a hacer un milagro en él. Llegó al sitio, está enfermo, voy a hacer un milagro en él. Cuando llegó al sitio, tocó la puerta, la madre abrió la puerta y dijo, ¿qué desea? Soy Smith Wigglesworth. El Señor me dijo que aquí había un niño enfermo y que quería hacer un milagro en él. Y le dijo a la mujer llorando, dígale a su Dios que usted llegó tarde, porque mi hijo acaba de morir. Smith Wigglesworth, convencido en el espíritu, persuadido, le dijo, perdone señora, todavía Dios no me ha mandado a hacer algo que yo haya llegado demasiado tarde, déjeme pasar. Pasó, le puso la mano al niño y el niño resucitó. Esa es la señal. Esa es la señal, porque tiraron un cadáver a la tumba de un profeta y los huesos, a lo que tocó los huesos, resucitó. Aún estando muerto hay vida. ¿Qué te parece? Dios da vida a los muertos. Eso es lo que enseña la palabra. Y llama a las cosas que no son como si fuesen. Para Dios todo es posible, para el que cree nada es imposible. Eso es lo que enseña la palabra. Y se nos dio una capacidad de poder. Poder que nadie tiene. Poder que en este mundo ni siquiera Dios nos supera en poder. Ni siquiera Dios nos supera en poder. Reprendo al diablo. ¿Cómo usted va a decir eso? Vamos a estudiar eso. Vamos a estudiarlo para que usted vea quién mora en usted. Lo que pasa es que la iglesia no sabe, no toma en cuenta a la persona del Espíritu, que es la representación del poder de Dios. La luz del mundo no es Cristo. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo mientras esté en el mundo. Así lo dijo. Yo soy la luz del mundo mientras esté en el mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Vamos, alumbren, preserven, hagan el trabajo. El mundo se está hundiendo en la corrupción porque la iglesia no está haciendo el trabajo. En la putrefacción, pudriéndose en el pecado porque la iglesia no está preservando como sal. No lo está haciendo, no está haciendo el trabajo. Las tinieblas están arropando al mundo porque la iglesia no está alumbrando. Cristianos que están aliados a las tinieblas, en promiscuidad, en fornicación, en pornografía, en mentira, en engaño, en sobornos, en atracos, para ustedes contar. Aliados a las tinieblas. Y son hijos de Dios, pero están aliados a las tinieblas. No están afectando a las tinieblas. No están haciendo nada por Dios. No están haciendo nada por el reino. No están comprometidos por el reino. Ese no es el llamado de Dios. La fuente del poder. Ya tenemos el poder. Dios se fue acercando a nosotros. Cuando hablamos de Jehová Dios, no existía el Padre. Jehová Dios es Dios por nosotros. Cuando el Verbo se hizo carne y nace la figura de Jesús, es Dios con nosotros. Pero cuando Jesús se va y viene el Espíritu Santo y mora en la iglesia, es Dios con nosotros. En nosotros. Es Dios en nosotros. Dios por Jehová Padre, Jehová Dios. Dios con nosotros, Jesús, Teantropos, el Dios hombre, y el Espíritu Santo morando en la iglesia, Dios en nosotros. Dios se fue acercando. Ya está en ti, ya mora en ti. Vergüenza te debe dar cuando te levantes en la mano, Señor, dame poder. ¿Cuál más quiere que te dé? ¿Quiere que te reviente? No puedo darte más poder. Todo lo tiene. Todo lo tiene. Dame amor, ya está en ti. Dame paz, entiende lo que es paz. Todo eso está en ti.
la fuente del poder. Debemos entender que el poder no está en la oración. Orar es bueno y tiene su lugar, no me lo entiendan. En el ayuno o en la vigilia, esto tiene su lugar. Orar, ayunar y vigilar tiene su lugar, tiene sus valores, no me lo entiendan. No estoy devalorizando ni quitándole el lugar que le corresponde a esto. Si usted está orando y ayunando y vigilando para tener poder, usted está totalmente desubicado de la verdad del reino. El poder no se consigue ni está en ninguno de estos elementos. El poder está en Dios y es Dios. Está en Dios y es Dios. Hacer de estos elementos la fuente del poder, que orar, ayunar y vigilar, que no está malo, tiene su lugar y tiene sus valores, pero está mal que haga la fuente, es quitarle a Dios el lugar que le corresponde. Y eso es herejía e idolatría delante de Dios. Y Él lo aborrece. La gente ha hecho de la oración un ídolo, del ayuno un ídolo y de la vigilia un ídolo. Y se creen más espirituales que otros porque oran más que otros. Resulta que la oración y el ayuno y la vigilia es un unciómetro. No es algo que sirve para medir la unción, para nada. La oración, el ayuno y la vigilia tienen su lugar. Creo que a través de la oración en ciencia, oiga, la oración en ciencia, no cualquier tipo de oración, esas oraciones vagas, superfluas, vacías, que hay dentro de la iglesia, que rompen totalmente tu comunión y por ende rompen tu intimidad, o rompen tu intimidad y por ende rompen tu comunión con Dios, porque lo que le dijiste a Dios en el tiempo que estuviste metido en el cuarto orando, Dios no está de acuerdo con lo que le dijiste. Porque la comunión está en que tú le digas a Dios exactamente lo que Él piensa de ti. Ay. Que tengas una identidad en Dios. Que tengas los pensamientos de Dios. Que sepas cómo Dios piensa. Pero es que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, maestro, que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Dios quiere que tú pienses como Él. La Biblia dice, Pablo escribe que el Espíritu Santo se encarga de escudriñar la mente del Padre para revelárselo a la iglesia. Porque Dios quiere que tú pienses como Él piensa. Jesús dijo, tomará de lo mío y te lo hará saber. Entonces no es esas oraciones que no son en ciencia. De oraciones llenas de temor, de dudas, de ansiedades, de preocupación. ¿Qué es lo que está llevando a la iglesia a orar? Los temores, las dudas, las inseguridades, los temores, el afán es lo que lleva a la iglesia a orar. Te dieron una mala noticia, vas a orar. ¿Por qué no oraste antes que te la dieran? ¿Por qué no oraste? ¿Por qué no hiciste de la oración un estilo de vida? Y entendiste que es como un oxígeno, que es como el cordón umbilical, donde estás pegado y conectado conmigo. Si tú haces de la oración un estilo de vida, no tienes necesidad de venir a orar cuando venga el problema, sino que cuando el problema venga, te consigue orando. Y orando yo resuelvo los problemas. ¿Aló? Cuando oras en ciencia, tú no estás mal. Maestro, ¿usted está molesto? No. O sea que la oración, el ayuno y la vigilia tiene su lugar. Creo que a través de la oración en ciencia desato el poder de Dios que está en mí. Pero no me hago la creencia de que mientras más oro, más poder tengo. Porque es totalmente falso. El poder está en Dios y Él es la fuente de todas las cosas, incluyendo el poder. Ahora, el poder Él lo puso en mí. Quiere decir que cuando yo más oro, más poder tengo. No, se corre la posibilidad. ¿Por qué se corre? Porque depende del tipo de oración que hagas, depende de la información que des en la oración que estás dando, que estás haciendo. Quiere decir que a través de la oración en ciencia, en la verdad absoluta de Dios, en la verdad circunstancial, basado en la promesa, basado en las bendiciones, yo puedo desatar el poder de Dios a mi favor, a favor del reino para establecer reino. O sea, la oración no hace que yo tenga más poder, la oración desata el poder. La oración es un canal y un medio, no es un fin, es un canal y un medio que yo uso, que yo tengo, que Dios me dio como armas
Siempre y cuando lo haga de acuerdo a los principios del reino, yo desato el poder de Dios. ¿Aló? El poder está en mí. Wow. Vamos a hablar. Los poderes de Dios en mí. ¿Los qué? Los poderes de Dios en mí. Óigame, la pluralidad de los poderes de Dios en la singularidad de un poder. Oiga, la pluralidad de los poderes de Dios en la singularidad de un poder. O sea que cuando el Espíritu Santo vino a morar en mí, que es el dunamus, dinamita, dentro de ese dunamus, dinamita, que es el Espíritu Santo, vinieron tres poderes inherentes. Esos poderes están en la iglesia. Esos tres poderes están a favor de la iglesia, inherente en un poder que es el dunamus, que representa, que viene por el Espíritu, o que representa el Espíritu. Pablo en Efesios 1:19 nos presenta la pluralidad de los poderes de Dios en la singularidad de un poder. Pablo no solo presenta el poder de Dios, sino que hace mención de los poderes de Dios. En el griego existen 5 términos para hacer referencia al poder de Dios. Y a continuación los vamos a definir. 5. Vamos a ver. Primero tenemos el dunamis, de cuya raíz se deriva el castellano dinamita. Este término se utiliza para hacer referencia al poder en bruto que está inherente en Dios. Hablar del dunamis es referirse al poder absoluto almacenado en Dios. Es como la pólvora empastada y compactada, procesada sin activar. Ese tubo que usted tiene en sus manos se llama la dinamita. Ese tubo tiene una mecha para activar el poder. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia no tiene que pedirle a Dios poder. La iglesia lo que tiene que aprender es cómo desatar el poder. Porque el poder está en usted. Lo que usted no sabe es encender la mecha. No tiene candela para encenderla. O si tiene candela, la mecha está mojada. Aquí está pasando algo. Ya tenemos la dinamita. ¿Está la iglesia? ¿Está el espíritu de la iglesia? Sí. Vamos a ver. Dentro de la dinamita tenemos la energía, que es energia. Término en griego, energía. De donde se deriva el castellano energía. Energía, energia. Y tiene que ver con el poder manifestado en acción. Oiga esto. La energía es el mismo dunamus manifestado, activado en ejercicio. Mientras no se active la pólvora compactada, ya procesada, se le llama dinamita. Al activarse se le llama energía, que tiene que ver con la detonación. ¡Blum! Usted encendió la mesa. Usted tiene fe en la palabra. Pero usted viene caminando una vida de intimidad, de santidad, de honra, de gracia, de agradecimiento, de respeto. Caminando los principios del reino. Bendiciendo al que lo bendice, orando por el que lo trae y lo persigue, no teniendo ningún tipo de resentimiento. Caminando los principios del reino. Eso es lo que va a permitir que en el momento que tú actives la fe en una palabra que Dios te dio, como vienes cumpliendo con los principios del reino, en la autoridad que recibiste de Jesús por causa del poder, tú enciendes la mecha, se da la detonación y se manifiesta la energía, que es cuando ves la sanidad. No hay que decir amén a esto. Uy. ¿Qué está grabando, Ronald? No te preocupes. Después que tenemos el poder detonado, ya tenemos la dinamita detonada, se formó la detonación. ¡Lum! Nace el otro poder, que es el kratos. Y tiene que ver con expansión.
Con el alcance que tiene el radio, el alcance que tiene el dunamus cuando se manifiesta en energía. No necesito que vayas a mi casa. Di la palabra. Uf. Vamos, detónala, Jesús. Que la energía se manifieste y se convierta en Kratos. Y mi criado sanará. Allá en la casa. Ese es Kratos. Donde no solamente los que son presentes son sanos, sino los que están lejos también son sanados por la predicación de la palabra. Se extiende. No necesito que vayas a mi casa, di la palabra. Vamos, que se manifieste la energía y se convierte en Kratos. Y no importa la distancia donde esté mi criado, va a sanar. El Kratos. Ahora, esto está en nosotros. Vargas, esto está en nosotros. Y sigo, esto está en nosotros. Pero ni a nosotros nos sirve. Está en nosotros y ni a nosotros nos está sirviendo. ¿Qué crees tú? ¿Qué alcance puede tener ese poder que está en ti? Ni a ti te sirve, que está cerquita. ¿Qué alcance puede tener? O sea, que tiene que estar pasando algo. Esto es para pensar. Señores, para ocuparnos del asunto, más que preocuparnos, ocuparnos del asunto. El Kratos demuestra la soberanía, lo insuperable e ilimitado e infinito que tiene que ver con el espacio, que es el poder de Dios. Acuérdense que lo eterno tiene que ver con el tiempo y lo infinito con el espacio. Entonces el Kratos demuestra la soberanía, lo insuperable e ilimitado e infinito que es el poder de Dios. El Kratos demuestra la potencia de Dios. Wow. Y después tenemos el Iscus. Tiene que ver con el poder sobre las cosas externas o la fuerza misma. El Iscus demuestra el arrastre, el impulso, el poder físicamente irresistible, insuperable. Tiene que ver con el impacto mismo. Es decir, el Kratos tiene que ver con la expansión, pero el Iscus te demuestra hasta dónde se manifestó ese poder. O sea, hubo un huracán que trajo una energía, un dunamus, trajo un poder, desató una energía, tuvo una expansión, pero no solamente la expansión, sino la fuerza del huracán que derribó los más grandes edificios, los más concretos, los más fuertes, se los llevó por delante. Ese es el poder de Dios. Irresistible. Nadie puede con nuestro Creador. Dígame a eso, dígame a eso. Nadie puede con nuestro Creador. Nadie. Tienes toda, mis hijos, usted tiene toda la de ganar. Toda la de ganar. Los que me están escuchando a través de esta audioimagen, tú que estás enfermo, que el médico te dijo que tienes una enfermedad terminal y tienes a Dios y tienes el Espíritu de Dios en ti, activa esto, cree esto. Le conviene más al espíritu barrer su casa, sacar ese cáncer de su casa, que está invadiendo su casa, es un invasor porque no te pertenece, porque él no habita en ti, él vino a invadirte a ti, que en ti habita el Espíritu Santo, y la enfermedad Jesús la llevó a la cruz del Calvario, por tanto es un invasor, y le conviene más al espíritu limpiar su casa, pero tú tienes que creerle, tú tienes que creer esta verdad y darle lugar al espíritu, darle acceso al espíritu que pone en ti para que haga el trabajo. Porque para Dios nada es imposible. Cualquier problema que tú estés pasando, ahora que me estás escuchando a través de esta imagen, Dios tiene la solución. El problema puede ser grande, la enfermedad puede ser grande, la situación económica difícil puede ser grande, pero más grande es Dios para resolver todos esos problemas. Eso es lo que está escrito. Y tienes el iscus, tienes la exousia.
Wow. Tienes el Dunamis, tienes el Kratos, la inercia, el Kratos y el Iscus, y ahora tienes la exousia. Algunos lo pronuncian exousia, pero oiga lo que es la exousia. Este poder tiene que ver con una delegación de derecho, indica autoridad. O sea, la exousia es el poder que se te dio en autoridad para desatar el poder, para desatar los poderes que anteriormente te acabo de nombrar. La exousia es un derecho legal, es una autoridad. Oído esto. Te lo digo de esta forma para que lo entiendas. El poder que recibí, la autoridad que tienes, se debe al poder que recibiste. Y el poder que recibiste se desata por la autoridad que tienes. Por eso es que Cristo lo que le quita al diablo es la autoridad, no el poder. El término para referirse al poder satánico es vía, que es un poder opresor, devorador, violento, mata, hurta y destruye. Pero Satanás sigue teniendo poder. El poder que Dios puso en Satanás es inherente y ni siquiera Dios se lo puede quitar. Está en él. Es connatural en él. Es producto de su creación. Es devorador, violento, mata, hurta y destruye. Pero Satanás, para desatar el poder sobre ti como creyente, necesitas que tú le delegues autoridad. Porque Satanás tiene poder, lo que no tiene es autoridad. La autoridad que Adán le entregó, Jesús se la quitó. Jesús le quita al diablo la autoridad, no el poder. Por eso es que Jesús nunca dijo, nunca dijo, toda autoridad me es dada, hasta que primero no fue y venció la muerte, venció el Hades, venció los principados, venció las potestades y venció al diablo. Después que hace todo esto es que dice toda autoridad me es dada, porque él sabía que la autoridad la tenía el diablo, porque Adán se la entregó. Y Jesús respetó los derechos que el diablo tiene. Una vez que Jesús resucita, le quita al diablo la autoridad, no el poder. De modo que tenemos un diablo con poder, pero sin autoridad. Pero el día que usted le delegue autoridad, que uno de los elementos de cooperación que Satanás está usando como arma para tratar de destruir la iglesia es el pecado. Usted vive una vida de pecado, en premeditación, en alevosía, haciendo planes y proyectos para pecar. Cualquier tipo de pecado que usted haga, cualquier falsedad, cualquier paso falso que usted dé, cualquier principio del sistema del reino o principio universal que usted quebrante, eso le está delegando a Satanás autoridad para exaltar su poder sobre usted y puede destruirle su casa, su familia, su finanzas, su ministerio, su vida, y ni siquiera Dios puede hacer algo por usted, porque usted le está delegando derechos y Dios respeta los derechos que Satanás tiene. Vamos a la iglesia. Igual, la iglesia va a desatar, la iglesia va a activar el Dunamis para que se lleve una energía, para que vaya un Kratos, para que se dé el Iscus, es a través de la autoridad. O sea que la iglesia debe conocer el sistema de lo que es autoridad, y conociendo el sistema de lo que es autoridad, dentro del sistema hay principios, y caminando en esos principios usted pueda ser apto para activar el poder de Dios. Si no, no. Si una persona que quebrante principios de autoridad, jamás el poder de Dios puede desatarse sobre él. Jamás un enfermo sana, un ciego ve, un sordo oye, un mudo habla, un muerto resucita, jamás. El Espíritu Santo está inoperante en ti por causa del pecado en la que vives, en el estado en el que estás. Por eso Pablo dijo, no apaguéis al Espíritu. No contristéis. La palabra apagar y contristar significa dejarlo inoperante.
de allí vivir una vida en el Espíritu, es decir, caminando en los principios del reino, caminando en el carácter de Él, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en unidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, amando, entendiendo, perdonando, orando por el que te ultraja y te persigue, bendiciendo al que te maldice y para ustedes contar. No es fácil. No nos las presentaron fácil. El Evangelio, la gracia exige más. La gracia es más exigente que la ley. Más exigente que la ley. No nos las presentaron fácil. ¿Usted está acá? Amén. Ay, mamá. Mire, la capacidad de poder con la que contamos. Mire lo que viene ahora. Vamos a hablar de la capacidad de poder con la que contamos. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos tanto poder que ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder. Lo primero que debemos entender es que tenemos tanto poder que ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder. Óigase, el término que Pablo utilizó en Efesios 1:19 para hacer referencia al poder de Dios en capacidad es hipérbole, que indica lo exagerado del poder de Dios. El término hipérbole relacionado al poder de Dios tiene que ver con lo infinito del poder, que indica que no tiene medidas, es decir, no tiene anchuras, alturas ni profundidad. Según el apóstol Pablo, toda la capacidad de poder que está en Dios está en nosotros, porque en nosotros está el Espíritu Santo, que es el poder de Dios y a su vez es Dios y representa a Dios. Si nosotros analizamos el poder de Dios en operación, oído, en operación, no en capacidad, en operación, nadie puede sobrepasar a Dios en poder. ¿Por qué? ¿Quién puede crear lo que Dios hizo? O sea que en usted puede estar, o está el poder de Dios, todo el poder que es el Espíritu Santo, pero usted no puede crear los mundos que Dios hizo. Pero si analizamos el poder de Dios en capacidad, ni siquiera Dios me sobrepasa en poder, porque la misma capacidad de poder que está en Dios, desde el punto de vista cuantitativo, está en mí, porque en mí está el Espíritu Santo que es Dios, y es el poder de Dios. Entonces usted le dice a Dios en la mañana: Señor, dame poder, no tengo más para darte, todo te lo di, mi espíritu está en ti. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprende a desatar el poder, es todo. Conoce el principio, cómo hacerlo, para que el ciego vea, los sordos oigan, los mudos hablen, los muertos resuciten. Busca eso, para que se resuelvan los problemas financieros. ¿Cómo el Espíritu Santo puede resolver un problema financiero? Así. Pero tienes que activar el poder. Según todo lo que hemos enseñado acerca de la existencia del poder, su fuente, los poderes de Dios y la capacidad de poder, la iglesia no necesita poder. Lo que tiene es que descubrir cómo desatar el poder. Amén. Amén. Ok, hasta nuestra próxima clase. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, JesusSoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.